Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Bienvenidos, noches. ¿cómo van? Bueno, un saludito para las personas que se están conectando, un saludo Milena, Ana María, Mauro, gracias por escuchar este llamado, por estar presentes en este ciclo que hemos decidido implementar y comenzar dentro de nuestra iglesia con todo el amor para todos ustedes. Gracias por estar aquí. El objetivo de este encuentro es realmente conocer un poco acerca de la Biblia. Buscamos con este aprendizaje muchos enfoques, no solamente un enfoque teológico, sino más un enfoque espiritual, místico y esotérico dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces sean todas y todos bienvenidos. Me presento formalmente para las personas que no me conocen. Mi nombre yo soy Daniel Baena, soy presbítero de la nueva iglesia cristiana luterana liberal independiente. Hoy les voy a hablar un poquito acerca de nuestra iglesia. Tengo la misión de Jesús el Sanador en el municipio de Río Negro, en Antioquia, y hacemos parte de diferentes asociaciones y, y diferentes órdenes monásticas y espirituales. Y el llamado a este encuentro es un llamado muy especial para conocer la palabra de Dios, poder encontrar respuestas, encontrar paz, encontrar felicidad en las Sagradas Escrituras. Entonces, para nosotros es un gran placer compartir con ustedes en este espacio. Sean todos bienvenidos. Qué rico, de verdad, me siento muy feliz y muy contento de poder compartir con ustedes este encuentro. Cuéntame un poquito qué les gustaría o qué les motiva realmente empezar este estudio bíblico. Alguien de pronto que quiera participar, alguien que quiera de pronto aportar algo, me gustaría también conocer esas intenciones de ustedes. Quien de pronto quiera compartirnos su intención, puede levantar su manito, prender su cámara si desean. Mauricio, Mauro, cuéntanos. Hola Dani, buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz de poder aprender más sobre la Biblia. La verdad no tengo mucho conocimiento y me gustaría profundizar muchísimo y conocer más de Jesús, sobre sus obras, sus milagros, lo místico, que como lo dice usted, Dani, creo que ha tocado todo nuestro ser y creo que deseo aprender mucho. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias y muy feliz y agradecido contigo también por estar aquí presente. ¿Alguien más de pronto nos quiere compartir su intención? Bueno, dice Zulay. Hola, padre Daniel, quiero aprender porque no he tenido un maestro guía de estudio de la Biblia de forma organizada. Qué bonito, Zulay. Espero poder guiarles también en este camino. Bueno, muy bien. Entonces, antes de comenzar, quiero invitarles para que nos pongamos en un poco de oración, para que esta palabra sea inspirada sobre todo por el Espíritu Santo. Entonces, los invito para que cerremos los ojos, nos pongamos cómodos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, de infinito amor, de infinita caridad, de infinito poder,
Te damos gracias, Señor, por este encuentro que nos permites vivir. Gracias, Señor, por las almas que aquí vos hoy has traído, a las que has invitado, Señor, para conocer tu palabra desde lo más profundo de lo que fue escrita e inspirada por ti. Pedimos para que el Espíritu Santo nos brinde todo el conocimiento, nos brinde toda la información para compartir y divulgar tu mensaje. Te damos gracias, Señor, por este momento, por esta noche, por este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, les quiero contar un poco acerca de nuestra iglesia. Gracias a ti, Lili. Les quiero contar un poco acerca de nuestra iglesia con el objetivo de que conozcan un poco de realmente por qué estamos aquí, qué es lo que queremos compartir este mensaje de Dios. Nuestra iglesia se llama la Nueva Iglesia Cristiana Liberal Luterana Independiente y somos una comunidad de fe que se identifica como nueva iglesia porque es la nueva comunidad. Iglesia significa comunidad y es esta nueva mirada, esta mirada del cristianismo, de volver a los orígenes de nuestro Maestro Jesús. Y es una renovación en la iglesia donde nosotros siempre buscamos salirnos de todo lo ortodoxo, de todo lo que a lo largo de la vida se ha ido implementando y se ha ido enseñando, pero pocas veces se nos enseñaba realmente esa religión del verdadero Cristo, del verdadero Mesías, del verdadero maestro, el amigo, el consejero, el guía. Entonces, la nueva iglesia nos lleva a nosotros a crear una nueva comunidad desde la fe y para la fe de Cristo. Porque si bien somos conscientes de que la antigua iglesias o las antiguas iglesias nos han llevado al límite y en cierta medida a la prohibición. Nosotros como una nueva iglesia buscamos abrir los horizontes, abrir las conciencias, abrir el corazón para entender, comprender el verdadero mensaje de Cristo. No el Cristo sufrido, maltratado, subyugado, no el Dios castigador, severo, violento, sino ese Dios de amor, ese Dios de misericordia. Por eso la nueva iglesia nos lleva a vivir experiencias místicas y espirituales diversas, que le da la bienvenida a todas las personas que quieran y sientan el llamado de Cristo. Y sentir el llamado de Cristo es sentirlo de manera diferente en el accionar. Sentir a Cristo es sentir el apoyo de Él, que está ahí con nosotros. Es sentir su misericordia, su amor, su guía, la seguridad de que no estoy solo. Por eso la nueva iglesia busca diversidad. Por eso las miradas nuestras son miradas místicas y esotéricas. Somos luteranos porque estamos inspirados o nos inspiramos bajo la reforma de Martín Lutero, un gran reformador del año 1530, del siglo XVI, un hombre sabio, un hombre proclamador del Evangelio y la palabra de Cristo, un teólogo erudito, un hombre que cambia el mundo desde la religión hacia la espiritualidad. Un hombre que lucha por el pueblo, para el pueblo de Dios.
no un hombre que se destinaba a seguir la doctrina mercantil de las iglesias, de la iglesia o de la religión. Por eso Martín Lutero nos deja ese mensaje de unidad, nos deja ese mensaje de lo que está escrito en la palabra del Señor, de lo que está escrito aquí para Él y con Él. Y somos una club, y somos independientes porque no seguimos al pie de la letra la doctrina luterana, porque nos gusta y nuestra gran misión en la vida es ser incluyentes e inclusivos. Por eso nosotros aquí en la iglesia le abrimos las puertas a todas las razas, a todas las generaciones, a todas las preferencias sexuales, a todos los pensamientos políticos, ideológicos. Por eso tuvimos el honor el mes pasado de ordenar nuestra primera diaconisa, una mujer en proceso de ordenación sacerdotal. Por eso le llevamos el cuerpo y la sangre de Cristo en la cena, en la Santa Cena, a las mujeres que viven en unión libre, a los que han sido excluidos de otros lugares, porque es que el cuerpo de Cristo no se le niega a nadie. Y eso es un regalo que recibimos del Padre. Por eso nos gusta ser inclusivos e incluyentes. Poder tener la posibilidad de casar una pareja del mismo género, que puedan recibir esa bendición de Dios donde en otros lugares los limita. Por eso somos inclusivos e incluyentes. Proclamamos el mensaje liberador, liberal, o sea, abierto, liberador de Cristo, y anunciamos la liberación de todas las opresiones espirituales, físicas, sociales, económicas, de esa falsa doctrina que simplemente limita el ser humano, limita su abundancia, limita su prosperidad, limita su bienestar. Y Cristo nunca limitó. Cristo nunca dejó atrás a alguien. Por eso volvemos al origen de Cristo. Y promulgamos el cuidado y la protección del amor de Dios. Por eso nosotros somos diversos en las expresiones espirituales. Y por eso este curso que es para ustedes tiene el objetivo de aprender a verla, a leer, interpretar, conectar con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque leer la Biblia como humanos es una manera egocéntrica de entender el mensaje de Dios. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque buscamos dentro de la razón humana qué significa el mensaje de Cristo. Buscamos dentro de la razón humana qué me decía Dios. Y buscamos en la palabra de Dios, buscamos ese significado humano de tratar de entender cómo pensaba Dios, de tratar de entender cómo actuaba Dios y cuál era el mensaje de Dios. Eso es humano. Por eso cuando yo tomo la Biblia en mis manos, yo estoy tomando el pensamiento, la energía de Dios. Por eso leer la Biblia no es leerla literaria. Por eso leer la Biblia no es leerla humanamente, sino con los ojos del alma. El mensaje de la Biblia para Mauricio puede ser diferente para Jenny, puede ser diferente para Giovanna. Eso es lo que nosotros queremos mostrarles, leer la Biblia de una manera diferente. Es más, no leerla,
recibir ese alimento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque nos falta en nuestra vida acercarnos a Dios. Y sí, nos acercamos en la oración, nos acercamos en las buenas prácticas, pero nos falta acercarnos a su palabra. Yo voy a misa los domingos, yo comulgo, Padre, yo hago buenas obras, yo soy una buena persona, yo actúo X, Y, Z, yo oro todos los días el rosario si quieren, pero no estoy recibiendo la palabra de Dios. Yo he sido fui una persona depresiva, ansiosa, y a mí lo único que me quitó la ansiedad y la depresión es este pequeño libro, pero tan grande en su amor y en su mensaje. De pasar noches enteras llorando, desahuciado, en el espíritu, aquí fue donde encontré la respuesta. Cuando tenía una vida tan terrenal, aquí fue donde encontré el camino. Entonces, muy lindo, hermoso que todos los días meditemos. Es muy hermoso, muy lindo que todos los días oremos. Es muy lindo y hermoso que todos los días vamos a misa, perdón, o todos los días, o los fines de semana, o cada 15 días, o cada mes, o cada 5 años, como quieran. Eso es muy bonito, eso también es una manera muy linda de conectar. Pero la verdadera conexión está aquí en esta ley. Aquí en este libro. Desesperanza, respuesta en el libro, la palabra de Dios. Tristeza, respuesta en la palabra de Dios. Alegría, respuesta en la palabra de Dios. Aquí, en lo que vemos, llegamos a una casa y veo una Biblia abierta, Salmo 91. Biblias empolvadas, Biblias manchadas, Biblias ahí llenas de telaraña. Pues ¿para qué la deja ahí? Guárdela si quiere. Eso ahí está estorbando. Pero si tú pasas y lees ese capítulo, lees ese versículo, tiene importancia ese gran libro sagrado. A mí me preguntan muchas veces, padre, es que a mí me va mal en el amor, me va mal en esto, en el dinero, ¿yo qué voy a hacer? ¿Quieres respuestas? Aquí está. Aquí está la respuesta. Pero no es leer la literaria, no es abrir la respuesta, no es abrir la Biblia. Ahora una guapa, una más grande. A esta hora ya uno ni ve. Y no es abrir la Biblia y decir, oí dijo las enseñanzas de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura. Ay, ¿qué me dijo eso? A ver, estar atentos, ¿atentos a qué? ¿A qué tengo que estar atento, Señor? ¿A qué señal? A ver, ¿dónde estás? O en el celular, a ver, ¿qué me estás mandando? No, es interiorizar este mensaje. Atentos en dónde, con los oídos, con los ojos, con los sentidos. Cordura, ¿qué es la cordura, Señor? ¿Qué me quieres hablar tú de cordura hoy? Yo estoy cuerdo. Mis 5 sentidos, inteligencia, razonamiento, intuición. ¿Qué me quieres hablar tú con la cordura? Eso es lo que nosotros queremos acompañarte en este estudio bíblico y cómo esta palabra que fue escrita hace más de 5.000 años y otros hace más de 2.000 años, cómo esta palabra del Señor en el año 2023 me va a hablar. Entonces, cuando nosotros hablamos de este camino, debemos entender qué significa la Biblia. La Biblia viene de la palabra tabiblia, que significa libros. Y eso se utilizó por allá en la antigua Grecia para describir o referirse a los rollos que encontraron
que eran unos papiros o pergaminos por allá en Grecia, que hoy por hoy, hasta hace muy pocos años, se encontraron los últimos evangelios, que de eso también hablaremos en su momento, los evangelios apócrifos, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas, el evangelio se me fue el otro, un evangelio de Juan, ¿sí? Porque es que eso hay que enseñarlo y hay que mostrarlo. Se escribió, hay que enseñarlo. Que otros lugares no lo quieran enseñar, eso es otra cosa. Entonces, en el contexto bíblico, religioso, es un conjunto de escritos que se dividen en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se contienen los escritos compartidos por el judaísmo, que se comparten con el judaísmo, los judíos, y de ahí de una práctica que yo profeso mucho también, que es la cábala. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar diferentes libros y encontramos el Nuevo Testamento, ¿sí? Que es la última parte de la Biblia, que se centra en la vida, enseñanza y obras de Jesús, tales como la pasión de Cristo. Y ahí encontramos 4 evangelios y unas cartas. Para nosotros, que somos de la Reforma, tenemos en la Biblia, que es la Biblia que normalmente yo utilizo, que es la que me encanta, que es la Reina Valera 1960. Hay muchos tipos de reina, está la Biblia, muchos tipos de reina, no, muchos tipos, bueno, reinas sí hay muchas, pero de muchos tipos de Biblias. Está la Reina Valera, está la Biblia del Oso, está la Biblia de Jerusalén, ¿sí? Que son las católicas. Entonces, nosotros vamos a basarnos en los estudios del protestante, ¿sí? Que son 66 libros, los de Deuterocanónico son 73, y eso pues tiene mucho que ver con los concilios, que se hace como esa división. ¿Listo? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en este punto. ¿Cuál va a ser nuestro enfoque también en los estudios, chicos y chicas? Nos vamos a centrar en el estudio, en el recibir la palabra de Dios, pero en el Nuevo Testamento. Veremos cosas del Antiguo Testamento en algún momento, pero quiero centrar estos estudios en el Nuevo Testamento, que es la vida, la pasión, la resurrección, las enseñanzas del gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde vamos a centrar todo nuestro estudio. En algún momento hablaremos también del Antiguo Testamento, porque eso tiene mucha similitud en el aprendizaje. Entonces, la palabra de Dios es absolutamente veraz, es veraz. Lo dice Salmo 119, 160, en Timoteo 1 y 2, en Hechos 6, 18. La palabra de Dios es pura y justa, Salmo 112 con 6, 19 con 8. La palabra es poderosa, Jeremías 23, 29, Hechos 4, 12. La palabra se lee con gozo y dicha, Salmo 19, 7 al 11. La palabra enriquece nuestras vidas, Deuteronomio 32, 46, Mateo 4, 4. Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No sé si de pronto ustedes puedan prender sus cámaras, si quieren, como para no sentirme aquí grabando una clase, si puede prendamos las cámaras también para que nos veamos, nos conozcamos un poco. Y si tienen Biblias, sería interesante. Gracias, Maribel, por encender tu cámara. Gracias, Jenny. De verdad que se los agradezco mucho. Y no sé si de pronto tengan por ahí una Biblia también a la mano. Gracias, Karina, bienvenida. Para que vamos también interactuando con la palabra del Señor. Dice Salmo 19,
19, 7, 11, dice, la ley de Jehová, la ley de Dios, depende pues de la Biblia que estemos utilizando, se convierte, es perfecta que convierte al alma. Escuchen esto tan hermoso. La ley de Dios es perfecta que convierte al alma. ¿Qué mensaje me quiere decir este salmo, el canto de los salmos? Que escuchar la voz de Dios, que escuchar la palabra de Dios, que cumplir la voluntad de Dios me transforma, pero no me transforma a nivel físico solamente, me transforma a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel álmico. Yo tengo 7 cuerpos. Cuerpo físico, perdón, cuerpo etérico, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo espiritual, búdico, nirvánico. Cuando la ley de Dios llega a mi vida, el mandato de Dios llega a mi vida, perdón, convierte mi alma. ¿La convierte a qué? A esa pureza, el alma, la pureza de Dios. El testimonio de Jehová o de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Por eso, el testimonio, ¿dónde está el testimonio de Dios? En la palabra. Aquí está el testimonio de Dios. Inspirado por Dios fueron escritos los libros. Inspirados por Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que conocer a Dios es una transformación en todos los sentidos de la vida. Por eso el objetivo de este curso es conocimiento de Dios. La vida revela, ay, dame un segundito, vamos aquí a ver. La vida revela la naturaleza, los atributos y la voluntad de Dios. Estudiarla nos permite que los creyentes podamos conocer a Dios en todo su nivel más profundo y desarrollar una relación personal con Él. Por eso la vamos a aprender a leer, a recibir, a interpretar con el Espíritu Santo. Nos ayuda en el crecimiento espiritual. La Biblia ofrece enseñanzas morales y espirituales que guían a todas las personas en su día a día. Lo que yo les decía ahorita, recibir esa palabra del Señor es recibir ese alimento de nuestras vidas para el uso diario de ella. Por eso la Biblia no se lee en los cursos, no se lee, no, se lee todos los días. Así como todos los días veo TikTok, todos los días también puedo ver la Biblia y recibir ese mensaje. Nos da un entendimiento de la elevación del ser. Cómo Dios eleva el ser a través de Cristo. Por eso aumenta nuestra fe en Cristo, creando la reconciliación para esa vida eterna, aquí y ahora. Y sirve como una guía moral basado en los principios éticos y morales de la sociedad. Sociedad que estamos perdiendo, sociedad que se está perdiendo en el afán de la vida, en el consumismo humano, en el afán de conseguir, de tener. Por eso nos ayuda la Biblia a encontrar esa sabiduría interior.
No podremos ser sabios si el maestro no nos dirige. No podré ser inteligente si el profesor no me enseña. Por eso la Biblia es esa guía para ir hacia adentro, no hacia afuera, no hacia los textos históricos, no hacia las evidencias, sino realmente hacia ese conocimiento interno de autoevaluación, de autodescubrimiento, y nos permite conectarnos con esa divinidad de forma directa, sin intermediarios. Porque cuando yo medito la palabra de Dios, me conecto, mi cuerpo espiritual, mi cuerpo mental, mi cuerpo astral, mi cuerpo etérico, mi cuerpo físico, se conectan con esa presencia de Dios, siendo uno, con el Logos. Y esto nos va a ayudar a despertar espiritualmente desde esa mirada gnóstica y mística espiritual. Es una herramienta para despertar, no para enceguecer como se nos ha enseñado, no para limitarnos como nos lo han transferido, no para hacernos sentir pecadores, no merecedores, pobres. No, no, no. Ese no era el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo era totalmente diferente al que mucho se ha predicado y se ha enseñado en las calles. Por eso la Biblia nos da ese gran despertar espiritual. Y ahí es cuando vamos teniendo una conciencia de la dualidad, de lo material y lo espiritual, porque nos abre ese concepto de qué es la vida terrenal y cómo es la vida espiritual, para alcanzar ¿qué? Unos beneficios que nos va a fortalecer cada día que empecemos a interactuar con ella, la fe. Nos va a dar una orientación en la vida, nos da consuelo y esperanza. Transforma mi existencia. Lo único que me ha ayudado a mí a transformar mi vida y ser y tener lo que hoy tengo y soy ha sido la lectura en la inspirada por Dios. Y nos mantiene en una comunión constante con el Padre para que se haga siempre su voluntad y nos vuelva a nosotros portadores de las buenas nuevas a través del Evangelio. Y no es que yo tenga que andar con la Biblia bajo el brazo todos los días, así como muchos amigos, ¿sí? Conviértete y cree en Cristo, Señor. No, 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 no. Lo dejamos para otro show, ¿sí? No, 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 no. Esto es un regalo íntimo. Es un regalo personal. A mí a nivel personal, a mí no me puede faltar la Biblia en mi bolso. Meto la Biblia, el celular y la billetera. Son las tres cosas que tengo que tener ahí. Pero yo no ando saliendo así en la calle y mira, aquí dice la palabra del Señor, conviértete y cree en Cristo y el Evangelio. No, 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 eso se lo dejo para otros amigos. ¿Sí? En el silencio, en esa silla esperando una cita médica, disimuladamente, con amor, ¿qué me quieres mostrar hoy, Señor, en este caso? ¿Sí? Estoy sentadito en mi escritorio esperando un paciente. Vamos a recibir este mensaje, ¿sí? En inspiración divina. Porque me da paz interior, me da consuelo, me da tranquilidad, me da paz, alegría. Y me prepara para el servir a la iglesia, a la comunidad, a mi familia, porque tengo argumentos de Dios. Y eso, en cierta medida, nos va a ayudar mucho para iluminarnos, eso que todos estamos buscando en este plano terrenal, la iluminación, el crecimiento, la evolución, la sanación. ¿Para qué? Para que haya una transformación.
Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, el plan de Dios para la historia busca un propósito claro y es el mostrar el cumplimiento de los tiempos, reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como los que están en la tierra, Efesios 1:10. Para alabanza de la gloria de Dios, Dios tenía un plan desde el principio. Y desde el principio Dios pensó, ojo pues, idea, pensamiento, voluntad y tiene ese plan perfecto Dios para nosotros. Dios tiene ese plan perfecto para ti y tiene ese plan perfecto para mí. Para todos tiene un plan perfecto. Y no es que se haga la voluntad de Daniel, sino que se haga la voluntad de Dios. Porque humanamente buscamos nuestra voluntad, achacándole a Dios el mal resultado. No, pero es que Dios no comete errores. Dios no falla. Dios promete y Dios cumple. No como tú y yo quisiéramos, porque somos humanos, porque nos desconectamos de esa divinidad. Pero sí cumple sus planes. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, porque lo que Dios quiere es perfecto. Que no me he sanado, Dios tiene su plan. Que no me ha salido la visa para irme a vivir a Estados Unidos, Dios tiene su plan. Que no me ha salido ese trabajo que quiero, Dios tiene su plan. No es el que yo o tú o yo quisiéramos, pero Dios tiene su plan. Y entender ese plan es por medio de su palabra, es por medio de su presencia. Entonces, la unidad del plan de Dios hizo que fuera apropiada la inclusión de sus promesas y predicaciones en los primeros tiempos. Dios prometió la llegada del Mesías y lo cumplió. Dios prometió quitarnos el pecado y lo cumplió. Por eso que pecado original, por eso que somos pecadores, no. Cuando vino Cristo se restablece la voluntad de Dios desde el amor. Y eso pensar y seguir pensando que por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa soy pecador, eso no le agrada a Dios porque es que ya ese pecado fue sanado, salvado, quitado por medio del Cordero. Y Dios prometió la llegada del Mesías y Dios la cumplió como el gran Salvador del pueblo de Israel. Entonces, entender ese mensaje de ese plan de Dios es entender esa voluntad de Él en mi vida. Que Daniel no alcanza este objetivo, es la voluntad de Dios. Vamos a caminar por este lado, vamos a mirar por estas otras herramientas para que de esa manera nosotros tengamos una vida en gracia. Yo les decía anteriormente que los libros estaban divididos en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo encontramos el Pentateuco, que es la que se conoce también como la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, son las leyes de Dios, y ahí es donde sale todo lo de los sacrificios, salen todo lo de las restricciones de las comidas, los mandamientos, las órdenes, la ética, la moral. Luego tenemos libros históricos, ojo a esto, son historias, como el libro de Ruth, de los jueces, de Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son libros históricos, de historias, historiadores, de personas
que fueron tocadas por Dios dejando un mensaje. Libros poéticos, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y encontramos también los profetas mayores y profetas menores. No es que sean unos más grandes que otros. Pasa que cuando hablamos de profetas mayores y menores, en relación estamos hablando de los que unos escribieron más que otros. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Misqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Aqueo, Zacarías y Malaquías. ¿Listo? Que eso de pronto lo vamos a ir viendo en el camino, pero como les decía inicialmente, nos vamos a centrar mucho más en las enseñanzas del Nuevo Testamento, que son los evangelios. La palabra evangelio significa la buena nueva. Ahí encontramos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 principales evangelios, que eso la próxima clase vamos a hablar de la simbología de los cuatro evangelios, y vamos a hablar del significado esotérico de la simbología. Vamos aquí a hablar mucho de símbolos, también vamos a tocar mucho la parte simbólica. Y encontramos también los libros históricos, que son los Hechos de los Apóstoles, las epístolas escritas por Pablo hacia los romanos, los corintios, los gálatas, a los filipenses, los efesios, a las comunidades de estas regiones, tesalonicenses, Timoteo, Timo, Filemón, y a los hebreos. ¿Listo? Y dentro de eso, pues vamos a analizar, vamos a estudiar estas cartas de otros autores, de Santiago, Pedro, Juan, Judas, y el Apocalipsis también vamos a tocar un poco acerca de eso, como muchos libros apócrifos que yo les voy a recomendar. Entonces, dentro de la perspectiva teológica, traje aquí la comparación. El Antiguo Testamento es la revelación progresiva de la voluntad de Dios, son las promesas mesiánicas y los pactos, leyes y mandamientos, la historia de Israel, la profecía y promesas cumplidas en Jesucristo. Y el Nuevo Testamento desde lo teológico sería el cumplimiento de las promesas mesiánicas, ministerio, vida y enseñanzas de Jesús, la fundación de la iglesia, las epístolas teológicas y éticas y las profecías sobre el retorno de Cristo. Eso desde la parte o de la visión teológica. Desde una visión mística, el Antiguo Testamento busca la unión con lo divino y lo terrenal, el uso de símbolos y alegorías para revelar verdades espirituales ocultas y la exploración de la relación entre lo material y lo espiritual. Dentro de una mirada mística, el Nuevo Testamento nos muestra la encarnación de lo divino en lo humano, ¿sí? Cuando Dios se hizo hombre por medio de una mujer, una doncella, la Virgen, se hizo hombre, el Verbo encarnó. La revelación de las verdades espirituales a través de las parábolas y metáforas, y la exploración de lo natural, de la naturaleza divina, vamos a ver la naturaleza de Dios, del ser humano. Y dentro de lo espiritual, lo Antiguo Testamento nos guía, es una guía para la vida y la moral, la vida espiritual y la moral, la lucha entre el bien y el mal, porque ahí volvemos a eso que hemos visto, que a mí me preguntan, me dicen mucho, padre, pero ¿por qué el Antiguo Testamento tiene un Dios tan malo y tan rebelde y tan furioso? ¿Sí? Entonces uno me pone a leer, a leer ahí el Antiguo Testamento y queda medio loco. Uno dice, pero Dios mío, ¿usted por qué era tan bravo, hermano? ¿Sí? Entonces es mostrar realmente eso entre el bien y el mal. Buscar el arrepentimiento y la gracia divina, tener ejemplos de fe y adoración, por ejemplo, Esther. Esther es una mujer que no habla de Dios precisamente, pero sí es una mujer de mucha fe también. Lo mismo que Abraham, Abraham sí habla mucho de Dios, pero es un testimonio de fe. Y en el Antiguo Testamento, desde lo espiritual, miraríamos esas enseñanzas sobre la salvación y redención, sobre la relación personal con Dios a través de Cristo, que es lo que vamos a enfocarnos,
una vida en el Espíritu Santo, en ese fuego avivador, con un énfasis en la oración y la comunión. Y con una mirada gnóstica, la diferencia, el enfoque del Antiguo Testamento es buscar el conocimiento del logos, de la revelación oculta, identificar esa chispa divina atrapada en la materia, en el ego, la interpretación simbólica y alegórica de los textos bíblicos y rechazo de los aspectos demiúrgicos o terrenales y la dualidad entre el Dios supremo y el creador en el mundo material. Pero esa mirada gnóstica en el Nuevo Testamento nos va a llevar a las enseñanzas de Cristo como el portador del conocimiento y la liberación de la gnosis, nos ayuda a interpretar los símbolos de las enseñanzas y sus parábolas, y en este énfasis de la gnosis o el conocimiento espiritual directo a nuestro cuerpo espiritual, rechazando todas las instituciones religiosas y tradicionales. Ese es nuestro enfoque que nos va a llevar a este encuentro maravilloso en Cristo y para Cristo. Y ahí es cuando nosotros vamos a empezar realmente esta gran promesa de Cristo, esta gran promesa del Evangelio que nos va a dar, perdón, que vamos a mirar líneas de tiempo, lugares, enseñanzas y cómo en el 2023, en nuestra nueva era, la palabra de Dios puede transformar mi vida. Y cómo a través de esa palabra puedo realmente llegar a ese cumplimiento del mandato que Dios ha puesto en mi camino. A causa del pecado original, toda la humanidad necesita la salvación, pero no necesita, merece la salvación. Pero la salvación no es que me voy a quemar en el infierno, y no. La salvación es recibir aquello que merezco por orden divino. Sanación, liberación, paz, consuelo, gracia, dinero, abundancia, pareja, etc. Porque Jesús vino a salvar el mundo, Jesús dio su vida por nosotros, Jesús restablece el pecado original y manifiesta en su palabra la enseñanza de la verdad. Ahí es donde está la información para este camino que vamos a empezar a estudiar. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Cómo les parece este enfoque, mi chico? Bueno, Dani, súper, muy interesante. Gracias, Karina. Qué bendición escucharte. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo? Yo, Daniel, Hola. que son pecados capitales que mencionaste. El pecado original. Ah, eso, pecado El original. pecado original. Hay pecados capitales y hay pecados banales también, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con el pecado capital original? El micrófono. No sé qué es. Ok, qué buena pregunta. El pecado original, dentro de la tradición teológica, parte a través de ese momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo del fruto prohibido. Ahí nace el pecado original, que es de la tradición de Adán y de Eva. Y ahí todas las generaciones vienen o venían, por decirlo de alguna manera, como se debe decir, venían con el pecado original. Entonces, porque cuando en la historia Adán y Eva pecan, o sea, desobedecen a Dios, Eva come de la manzana del fruto prohibido, tentada por la serpiente, por Satán,
Ellos se les quita el velo de la pureza, ahí es cuando se ven desnudos, ¿sí? Y ya se dan cuenta que son hombres, hombre y mujer, y de ahí ya ellos tienen hijos y esos hijos pues vienen todas las generaciones venideras. Entonces el pecado original nos habla de esa desobediencia entre Adán y Eva, pero en muchos relatos se sigue manteniendo el pecado original como un simbolismo de desobediencia entre el hombre y Dios. Que el pecado original en nuestras creencias se quita o se libera en el bautismo, ¿sí? Pero dentro de nuestra mirada gnóstica y espiritual, el pecado original fue quitado, por decirlo de alguna manera, en el momento que el Cordero de Dios fue inmolado en la cruz. Es decir, el Hijo de Dios dio su vida por nuestros pecados. Y lo dice la palabra de Dios. Dio su vida por los pecados del mundo. Entonces, cuando Cristo da su vida por nosotros, se entrega por nosotros sin reproche, sin nada, en ese momento el pecado original se quita para nosotros. Pues para otras corrientes, por eso les digo, nosotros lo vamos a mirar muy desde lo místico, espiritual, gnóstico, ¿sí? Energético y teológico, pues también. Entonces, ahí es cuando yo hablo del pecado original. Ese es el pecado original. Gracias, Daniel. No, claro. Padre, súper, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Cris, con todo el amor del mundo, mi hermano. Entonces, para nuestro próximo encuentro, vamos a comenzar a estudiar, a leer, a interpretar nuestra Biblia, ¿sí? Y vamos entonces, como les decía anteriormente, nos vamos a enfocar en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Y para eso quiero que hagan una tareita. Quiero que piensen, analicen, ¿qué creen ustedes que la pregunta es, ¿qué creen ustedes que la Biblia o la palabra de Dios puede hacer por mí en estos momentos de vida? Sea cual sea la situación que estés pasando en este momento, quiero que analices esa pregunta. ¿Qué puede hacer Dios por medio de su palabra en mi vida hoy, en la situación que yo esté viviendo? Y dos, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a darle a Dios en compromiso con el estudio y la conexión con la palabra? Perfecto. ¿Sí? Sí, señor. Muchas gracias, Cristian. Bien. Y la próxima, una tarea más participativos, pues. Listo, vamos a participar. Vamos a participar bastante. La idea del objetivo de hoy era conocernos, la idea del objetivo de hoy era hacer este primer acercamiento y esta introducción a lo que vamos a vivir en este hermoso encuentro del estudio de la Biblia en nuestros tiempos. Entonces, Hola Dani, hola Carmen, ¿cómo estás? feliz porque me encanta el tema de la Biblia. Yo estuve Ay, en un tan grupo de lindo, oración y por eso me encanta cuando hablan de la Biblia. tan bella. Dani, yo te tengo una pregunta, pero no sé si es válida. Todo es válido, Carmen. Incluso se la estaba haciendo aquí a mi esposo mientras que te escuchábamos. Cuando tú hablabas del pecado, ¿cierto? Estaba Adán y Eva. Ellos tuvieron 2 hijos. Después, ¿de dónde sale para que se haga la población humana? ¿O es que no cuentan de que Eva tuvo más hijas y por eso nosotros nos llamamos hermanos porque comenzaron unos con otros?
¿O cómo es la historia ahí? Ese pedazo sí me he perdido y nunca me lo han... No, nadie me lo ha sabido explicar. Vea, entendamos que los primeros humanos en la vida no fueron Adán y Eva. Eso es una metáfora, ¿sí? Eso es una metáfora creada para darle el inicio a la humanidad. Pero antes de Adán y Eva, pues con Adán y Eva habían otras poblaciones, habían otras personas, habían otros pueblos, otros nómadas, ¿sí? Pero los dos primeros seres humanos en la vida no fueron Adán y Eva, ya habían otros. Lo que pasa es que se hace como la metáfora para darle como un inicio a la humanidad, ¿sí? Pero entonces, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de este conocimiento, pues como de esta tradición, recordemos que la Biblia tiene mucho que ver con la parte de la tradición oral y la tradición escrita, y los libros son pues ya lo que se encuentra a través de la tradición escrita, porque recuerden que lo escrito no es de muchos añotes, ¿sí? Porque no existía la escritura. Entonces, claro, antes de los libros del Antiguo Testamento, más o menos de unos, creo que son como 6.000 años, pues no hay registros porque no había forma de escribir, no había, lo que se comunicaban era orales. Por eso muchos de los libros del Antiguo Testamento son tradiciones orales que pasaban de generación en generación. Entonces la Biblia, cuando hablamos de el Adán y Eva, es una narrativa bíblica, o sea, es una historia bíblica, pero no es que realmente haya sido las dos primeras personas sobre la faz de la tierra, ya habían otras comunidades. Entonces, claro, de ahí se empieza esa tradición judía a entender que después de Adán y Eva, entonces llegaron sus hijos. Bueno, ahí en algún momento hablaremos de algo que de pronto nos haga ruido sobre Lilith, ¿cierto? Que fue la primera esposa, eso es una tradición muy judía. Pero entonces Adán y Eva, cuando ya desobedecen a Dios, se quita esa impureza, ese velo de la pureza, y ahí entonces ellos empiezan a formar su familia, que nace Caín, Abel y Set, que son los tres primeros hijos de ellos, ¿sí? Caín fue su primer hijo, Abel su segundo, y después de que Abel muere, Adán y Eva tienen otro hijo que lo llamaron Set. Y ese fue el padre de Enos. Entonces ahí empieza como toda la cronología de todos los descendientes de Jesús. ¿Sí? Pero la verdad, yo no sé si alguna vez te lo habían dicho así, pero la verdad no es que Adán y Eva no fueron los primeros habitantes en la tierra. Eso es una narrativa bíblica. Habían más comunidades. ¿Sí? Incluso... No, la verdad nunca me lo habían dicho así. ¿no? Ni siquiera cuando estaba en el grupo de oración. No. Difícilmente se lo hable. Difícilmente le cuenten. Y si usted va donde nuestros hermanos allegados, le van a decir, es que sobre la paz de la tierra llegó Adán y Eva, y eso es así, punto, y no se discute. Son narrativas. Lo mismo que la palabra Adán, bien, no es Adán, sino Adam. Viene del griego, que significa hombre de tierra. Por eso es que se dice que Dios cogió el barro y formó el hombre. Pero eso es una narrativa. ¿Sí? Que muchas de esas narrativas las iremos aquí debatiendo y muchas las iremos analizando y las trataremos de entender con eso. Pero no, ya habían otras comunidades ahí. Incluso dentro de la ciencia
se ha tratado de buscar el lugar exacto de dónde era el Edén, pero con una información basada arqueológica y, y obviamente con evidencia bíblica, pues tratan como de buscar el lugar exacto de dónde era el Edén, pero eso también lo hablaremos más adelante. El Edén no era un estado físico, sino un estado morfológico, o sea, espiritual. Pero no era como decir el Edén era pues allá al lado del río Éufrates, ahí o cerquita de Jerusalén. No se ha podido encontrar. Han buscado y han tratado de encontrar algún tipo de señales con los restos arqueológicos y las investigaciones, pero dentro de la mística, la gnóstica, el Edén, incluso de eso podemos hablar un poquito acerca de lo que nos habla desde el hebreo. Por eso es tan importante, para entender la Biblia hay que entender un poquito el hebreo, que es el idioma en el que se escribe original. La Biblia se escribe en 3 idiomas, griego, hebreo y arameo, que eran los 3 idiomas que hablaba Jesús también. Son los 3 idiomas, que eran los 3 idiomas oficiales de esas tierras. Entonces, hay que entender lo que significa la palabra Edén desde el hebreo para hacer la relación. Y el Edén son campos mórficos. Pues dentro de lo místico se dice que son campos mórficos. O sea, campos, un lugar espiritual. Por eso nos hicieron creer que venimos del pecado, que somos hijos del pecado. Como los que nacimos en diciembre, somos hijos del pecado, porque nos hicieron por allá en Semana Santa. Sí, entonces yo soy hijo del pecado. Yo le digo a mi mamá, yo más pecadora, ¿sí? Estás en Semana Santa haciendo... Entonces, ese es el significado real. Lo que pasa es que vuelvo y les digo, es una narrativa bíblica. O sea que se comió el postre en Semana Santa. Mi mamá sí. Mi mamá sí. Listo. Entonces, de ahí es de donde parte la tradición. Listo. Bueno. Entonces, chicos, vamos a organizar nuestro próximo encuentro para que ya empecemos. Recuerden esas 2 preguntitas para nuestro próximo encuentro. Vamos a hacerlo, lo ideal es hacerlo por ahí cada 20 días, nuestros encuentros, porque entre encuentro y encuentro yo les iré dejando unas tareitas. ¿Listo? Vamos a programar nuestro próximo encuentro para el 6 de octubre. Dani, que no sean tan lejos porque es tan bonito uno hablar de la Biblia. Cierto. Lo que pasa es que, espérame, yo miro aquí, vamos a mirar el 29. Vamos a ponerlo el 29. 22. Vamos a ponerlo el 29. Ah, no, es que lo que pasa es que yo el 29 no puedo. Vamos a dejarlo para el 6. Y ya en octubre ya vamos organizando por ahí unos cada 15 días. O si vemos que el grupito está bien animado y estamos haciendo bien la interacción y todo eso, miramos si lo hacemos cada 8 días. Lo que pasa es que yo el 29 no puedo, porque yo el 29 tengo un compromiso, voy para un evento espiritual, entonces sería la idea es hacerlo los viernes, entonces quedaría para el 6 de octubre. ¿Listo? Entonces, nada, muchas gracias por haber participado, gracias por este primer encuentro. Vamos a hacer nuestra oración de cierre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Barú atad Adonai Eloheinu leolam. Le damos gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, por permitirnos haber entrado en esta tu palabra, en recibir de ti este amor y esta misericordia. Te pido, Señor, para que mires con misericordia a todos nosotros, a todos los presentes. Concédenos siempre tu gracia y tu amor. Ayúdanos, Señor, para que por medio de tu palabra recibamos la paz
encontremos las respuestas a nuestras preguntas humanas, pero sobre todo para que sean alimentadas con el Espíritu Santo. Te entrego, Señor, a todos los presentes en este momento, para que los bendigas con tu gracia, tu amor y tu poder. Concédeles todas sus necesidades, alivia todas sus enfermedades físicas, mentales y espirituales, y eleva nuestro espíritu para encontrar esta gracia divina a la que tú siempre nos has llamado. Bendícenos, Padre misericordioso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gloria para ti, Señor Jesús. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por estar acá. Gracias por compartir con nosotros. Las preguntas, ¿quién las tiene por ahí a la mano? La primera pregunta es, ¿qué puede hacer? ¿En qué creo que puede hacer que la palabra de Dios actúe en mi vida hoy, en mis necesidades, en mis cosas? ¿Y cuánto tiempo estoy dispuesto a regalarle al Señor en la conexión con la Santa Biblia, con la Biblia? ¿Listo? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicarle al día para leer la palabra de Dios y estudiar? Muchas gracias a todos, Dios los bendiga, les mando un abrazo muy grande, el Señor les acompañe. Gracias a ti, Gracias por Dani. estar aquí. Chaito. Muchas gracias, Padre.